Hola a todos y a todas, mi nombre es González Marina, soy profesora de la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y vamos a ver en esta oportunidad la parte A de glúcidos 1, donde vamos a evaluar primero la digestión y absorción de los glúcidos, cómo es su captación y fosforilación de la glucosa por las células, cómo es la glucólisis en sí, sus etapas, reacciones consumidoras y generadoras de ATP. Después vamos a evaluar y analizar los destinos del piruvato, la fermentación láctica, cómo es el complejo de la piruvato deshidrogenasa y para finalizar veremos la gluconeogénesis, su costo energético y sus precursores. La bibliografía recomendada es la que está aquí escrita, Bioquímica Médica Básica de Lieberman Marx, Principios de Bioquímica de Leninger, y muchas de las figuras que se presentan en este video son tomadas principalmente por los dos primeros libros, el Marx y el Leninger. Los principales glúcidos o carbohidratos que incorporamos en la dieta son el almidón, la lactosa y sacarosa. El almidón, al degradarse, se obtienen dos compuestos principales, la amilosa, que son muchas unidades de glucosa unidas por enlace de tipo alfa 1,4, y la amilopectina, que son las mismas unidades enlazadas mediante uniones de tipo alfa 1,6 en las ramificaciones. La lactosa es un disacárido compuesto por glucosa y galactosa mediante un enlace glucosídico beta 1,4. La sacarosa es un disacárido compuesto por glucosa y fructosa unidos por enlaces glucosídicos alfa 1,2. Con respecto al glucógeno, es el compuesto carbohidratado de almacenamiento que tenemos los humanos y que se encuentra en muchos tipos celulares. El glucógeno está compuesto por unidades de glucosa enlazadas por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y con uniones alfa 1,6 en las ramificaciones. El hígado y el músculo esquelético contienen los mayores depósitos de glucógeno. Los procesos digestivos convierten a estos carbohidratos de la dieta en los monosacáridos que los constituyen, al hidrolizar sus respectivos enlaces glucosídicos. La digestión del almidón comienza en la boca, en donde las glándulas salivales liberan alfa-amilasa, convirtiendo al almidón en unidades más pequeñas llamadas alfa-dextrinas. En el estómago, la alfa-amilasa se inactiva por la acidez propia del estómago. El páncreas libera alfa-amilasa pancreática y bicarbonato hacia la luz del intestino. El bicarbonato neutraliza las secreciones gástricas y la alfa-amilasa pancreática continúa la digestión de las alfa-dextrinas, a las que transforma en disacáridos como la maltosa, trisacáridos como la maltotriosa y oligosacáridos también llamados dextrinas límite. Estas dextrinas límite contienen isomaltosa. La isomaltosa son dos residuos de glucosa unidos por enlace de tipo alfa 1,6. La digestión final de estos últimos compuestos, como así también de la sacarosa y lactosa provenientes de la dieta, ocurre por acción de las disacaridasas que están unidas a las células epiteliales del intestino o microvellosidades. Así, por ejemplo, las glucoamilasas hidrolizan uniones de tipo alfa 1,4 de dextrinas, maltasas e isomaltasas que hidrolizan a maltosas e isomaltosas, las sacarasas a las sacarosas y las lactasas a las lactosas. Los monosacáridos obtenidos, que son la glucosa, galactosa y fructosa, se desplazan al interior de las células epiteliales del intestino
a través de transportadores, como veremos luego. En la tabla mostrada, observamos el consumo aproximado de glucosa diariamente y las reservas de glucosa en el organismo, viendo que los valores de reserva son aproximados a los que se requieren diariamente. En esta diapositiva se destacan y muestran algunas de las estructuras de los compuestos descritos anteriormente y que son productos de la acción de la alfa-amilasa salival y alfa-amilasa pancreática. Como producto del accionar de la alfa-amilasa salival, tenemos unidades como oligosacáridos, trisacáridos y alfa-dextrinas, y como producto del accionar de la alfa-amilasa pancreática, se obtienen unidades más pequeñas como maltosa e isomaltosa. Esta tabla resume con un poco más de detalle las enzimas que participan en la digestión, qué tejido es el involucrado en secretarlas, dónde actúan y cuáles son los dos mecanismos principales de absorción de los monosacáridos a nivel de las células epiteliales del intestino. Estos son principalmente dos, los cuales van a ser detallados posteriormente. Son el transporte dependiente de sodio y el transporte facilitado. Dos tipos de proteínas transportadoras de glucosa se hallan presentes en las células epiteliales del intestino. Son los transportadores de glucosa dependientes de sodio y los transportadores facilitadores de glucosa. Tanto la glucosa como la fructosa se movilizan en los transportadores facilitadores de glucosa, señalizados en color rosa en la diapo, ubicados tanto en el lado mucoso como seroso de las células epiteliales o absorbentes. La glucosa y galactosa se desplazan a través de los cotransportadores de sodio-glucosa, solo ubicado en el lado mucoso de las células. La sodio-potasio ATPasa se emplea para bombear sodio desde el interior de la célula hacia la sangre. Este también es llamado transporte activo secundario. Los transportadores facilitadores de glucosa son los integrantes de la familia GLUT. La fructosa entra y sale de la célula por GLUT5, la glucosa y galactosa salen y entran en la célula por GLUT2. Aquí presentamos los distintos tipos de transportadores, en qué tejidos están presentes y algunas de sus características. El GLUT1 está presente en células con función de barrera, como la barrera hematoencefálica, la hematoplacentaria, la hematoretinal y la hematotesticular. También en eritrocitos. Y presentan alta afinidad por la glucosa. El GLUT2 está presente en hígado, riñón, células beta pancreáticas, superficie serosa de la mucosa intestinal, como lo veíamos en una diapositiva anterior cuando explicábamos cómo la glucosa y galactosa entraban y salían de las células epiteliales intestinales. El GLUT3 está presente en neuronas y tiene alta afinidad por la glucosa. El GLUT4, presente en músculo estriado y tejido adiposo, es sensible a insulina, o sea que en presencia de esta hormona aumenta su expresión en la superficie de las mencionadas células y tiene alta afinidad por la glucosa. El GLUT5 está presente en el epitelio intestinal y en espermatozoides y es transportador, facilitador exclusivo de fructosa.
Las propiedades de las proteínas GLUT difieren entre los distintos tejidos porque el metabolismo de la glucosa es particular en cada tejido. En la mayoría de los tipos celulares y de manera general, el KM es relativamente bajo para la glucosa. Esto es, que a una baja concentración de glucosa produce la mitad de la velocidad máxima del transporte de glucosa, reflejando que la concentración de glucosa intracelular es más o menos lo que refleja aquella de la sangre. Sin embargo, en varios tejidos, la tasa de transporte de glucosa se convierte en un limitante de la velocidad, cuando la cantidad de glucosa sérica es baja. En el caso del eritrocito o glóbulo rojo, es un ejemplo de célula en el que el transporte de glucosa no es un limitante cuando la concentración de glucosa en el exterior es baja. Así, el GLUT1 y GLUT3, teniendo un KM aproximado de 1 milimolar, está presente en concentraciones relativamente altas, pudiendo así compensar las variaciones que ocurren en la concentración de glucosa en sangre desde una hipoglucemia con un nivel de 2.2 milimolar o 40 miligramos decilitro, pasando por una glucemia normal en ayuno de 4.5 milimolar u 80 miligramos por decilitro, y también pudiendo estar en un nivel de glucosa postprandial de 7.5 milimolar o 140 miligramos por decilitro. En el hígado, el KM para el transportador de glucosa GLUT2 es relativamente elevado con respecto a otros tejidos y es entre 15 a 20 milimolar, y esto se relaciona con la función del hígado como regulador de la concentración de glucosa en sangre o regulador de la glucemia. De esta manera, en el hígado, ante una alta concentración de glucosa en sangre, no se satura su transporte hacia el interior de la célula. El GLUT4 está presente en el músculo y en el tejido adiposo, y hay un mecanismo particular mediante el cual se pone a disposición para que ingrese glucosa dentro de las células, y este es el siguiente. Mediante el estímulo de la hormona insulina, se promueve el transporte de vesículas intracelulares que portan estos GLUT4 hacia la membrana plasmática. Y de esta manera, el músculo puede hacer glucólisis para obtener energía y también almacenar glucosa como glucógeno. Y en el caso del tejido adiposo, lo tiene disponible a la glucosa para hacer glucólisis y a partir de estas formar otros compuestos que se verán posteriormente, pero se los voy adelantando, y son ácidos grasos y glicerol. La glucosa es esencial para todo el metabolismo, siendo el combustible universal y fuente de carbonos para la síntesis de otros compuestos. Una vez que la glucosa es transportada dentro de la célula, es fosforilada por una exoquinasa para formar glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato entonces puede entrar en varias rutas metabólicas. Las tres comunes en los tejidos son la glucólisis, la ruta o vía de las pentosas 5-fosfato y la síntesis de glucógeno. En los tejidos, la fructosa y galactosa se convierten en intermediarios del metabolismo de la glucosa. La glucólisis provee fuentes de adenosinas, trifosfato o ATP. Las células que tienen mitocondrias oxidan glucosa hasta CO2 o dióxido de carbono y agua vía glucólisis y ciclo de Krebs.
y las que no tienen mitocondrias producen ATP mediante glucólisis anaeróbica, como veremos luego. Otro destino importante de la glucosa 6-fosfato es la oxidación vía pentosas 5-fosfato, la cual genera NADPH como poder reductor, el cual es usado para reacciones biosintéticas, para prevenir el daño por oxidación en las células y como precursora de nucleótidos. También la glucosa 6-fosfato puede convertirse en UDP-glucosa, que es el precursor de la síntesis de glucógeno con función de almacenamiento. La glucólisis es la vía en la cual una molécula de glucosa de 6 carbonos es degradada por una serie de reacciones enzimáticas para dar 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una de ellas. Se produce ATP y NADH. Es una vía central que ocurre en el citosol celular de todos los tejidos y constituye la única fuente de energía en eritrocitos, médula renal, cerebro y espermatozoides. Cada tipo celular del ser humano es capaz de generar trifosfato de adenosina o ATP en la glucólisis. En esta vía, la glucosa se oxida y modifica para formar piruvato. El cerebro utiliza solo la glucosa como fuente de energía. En la glucólisis, a partir de una molécula de glucosa, se obtienen 2 moléculas de piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos. La glucólisis consta de 2 fases, una fase preparatoria y una fase de recuperación. En la fase preparatoria, la glucosa es fosforilada 2 veces por ATP y degradada en 2 fosfatos triosas llamados dihidroxiacetonas-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que se pueden interconvertir. En la fase de recuperación o generadora de ATP, el gliceraldehído 3-fosfato es oxidado por NAD y fosforilado por fosfato inorgánico. Así se genera un enlace fosfato de alta energía que puede ser transferido al ADP para formar ATP. El fosfato restante también se reordena de una forma particular para formar otro enlace fosfato de alta energía que se transfiere a otra molécula de ADP. La primera reacción es la fosforilación de la glucosa a partir de la transferencia de un fosfato del ATP a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. La fosforilación de la glucosa determina su utilización metabólica, o sea que no puede transportarse como glucosa 6-fosfato al exterior. Es una reacción irreversible teniendo una variación de energía libre muy negativa. Sin embargo, la fosforilación no compromete a la glucosa para que haga glucólisis. Esta reacción es uno de los 3 puntos claves en la regulación de la glucólisis. La enzima que lleva a cabo este proceso es la hexoquinasa. Las hexoquinasas son una familia de isoenzimas específicas de tejido que difieren en sus propiedades cinéticas. Como mencionamos anteriormente, las hexoquinasas tienen muchas isoformas. La isoenzima presente en el hígado y células beta pancreáticas tienen valores de Km mayores que las otras hexoquinasas y se llaman glucoquinasas. En el resto, como nombre genérico, las llamaremos exoquinasas. La glucoquinasa tiene un Km de 10 milimolar, no es inhibida por su producto, o sea, por la glucosa 6-fosfato, pero sí es inhibida por la fructosa 6-fosfato. Las exoquinasas
el resto de las hexoquinasas tienen un km de 0,1 milimolar, es inhibida por su producto, o sea, la glucosa 6-fosfato. El mayor km de las glucoquinasas, al igual que lo que ocurría con los transportadores de tipo GLUT2 de este tejido, es un indicador del rol principal del hígado como regulador de la glucemia. En la reacción 2 ocurre la isomerización de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. La isomerización es llevada a cabo por la enzima fosfato hexosa isomerasa y es clave este reordenamiento de los carbonilos e hidroxilos en carbono 1 y 2 para los siguientes pasos, que van a ser, y lo veremos posteriormente, la fosforilación sobre el carbono 1, y es muy importante la fosforilación de este carbono 1, que va a requerir de la presencia de ese oxidrilo en posición 1. Y luego, para otra reacción, que se requiere de la presencia de un grupo carbonilo en posición 2 para que la molécula se pueda escindir en esas dos triosas de las cuales hablamos y vamos a detallar también luego. La reacción 3 es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato y la enzima que lleva a cabo esta reacción es la fosfofructoquinasa 1, en su forma abreviada llamada PFK1. Se considera el principal paso de la regulación de la vía glucolítica. Esta fosforilación requiere ATP y es irreversible en términos termodinámicos y cinéticos. Así, la PFK1 compromete de manera irreversible a la glucosa en la vía glucolítica. La PFK1 presenta isoformas en distintos tejidos. La reacción 4 es la lisis de la fructosa 1,6-bifosfato en dos compuestos de 3 carbonos fosforilados y está llevada a cabo por la enzima aldolasa a partir de una rotura aldólica. Los productos son la dihidroxiacetona-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. En la reacción 5 analizamos la conversión de dihidroxiacetona-fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Dihidroxiacetona-fosfato es una acetosa y el gliceraldehído 3-fosfato es una aldosa. Solo el gliceraldehído 3-fosfato puede ser degradado directamente en los siguientes pasos de la glucólisis. Así, la dihidroxiacetona-fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato por la enzima llamada isomerasa triosa fosfato. A partir de esta reacción 6, comenzamos con la fase de recuperación de la glucólisis, en donde ocurre la fosforilación en posición 1 del gliceraldehído 3-fosfato a partir de fosfato inorgánico, y también ocurre su oxidación. Esta reacción es llevada a cabo por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima oxida al grupo aldehído del gliceraldehído 3-fosfato, transfiriendo los electrones al NAD para formar NADH. El enlace fosfato de alta energía en posición 1 es el punto de inicio de la fosforilación a nivel de sustrato que se da en el siguiente paso, o sea, en la reacción número 7, y que es la formación de un enlace fosfato de alta energía donde antes no existía y sin el uso de oxígeno. En la reacción 7 ocurre la fosforilación a nivel de sustrato. La energía del enlace acil-fosfato es lo suficientemente elevada para que sea favorable para su transferencia hacia el ADP. La enzima encargada de esta transferencia
es la fosfoglicerato quinasa y así se obtiene ATP. Y el 3-fosfoglicerato y es una reacción reversible. La formación de ATP por transferencia del grupo fosforilo a partir de un sustrato y sin la presencia de oxígeno, en este caso es el 1,3-bifosfoglicerato, se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Para distinguirla o distinguir este mecanismo de la fosforilación ligada a la respiración. La fosforilación a nivel de sustrato implica enzimas solubles e intermediarios químicos. La fosforilación ligada a la respiración implica enzimas de membrana y un gradiente transmembrana de protones. En la reacción 8 vemos la conversión del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Y la enzima que cataliza esta reacción es la fosfoglicerato mutasa. Para transferir el fosfoéster, que está en la posición 3 del fosfoglicerato, al ADP y convertirlo en ATP, es necesario correrlo desde el sitio 3 de baja energía a la posición 2 para convertirlo en un enlace de alta energía. En la reacción 9 ocurre la deshidratación del 2-fosfoglicerato y esto se complementa con el paso anterior y es para aumentar la energía del enlace fosfato. La enzima interviniente es la enolasa y el compuesto formado es el fosfoenolpiruvato. En la reacción 10 tenemos ya preparado el enlace fosfato de alta energía para que el grupo fosfato pueda ser transferido a otra molécula de ADP y formar el segundo ATP. La enzima que cataliza esta reacción es la piruvato quinasa y el fosfoenolpiruvato pasa a formar el piruvato. La reacción es irreversible y es otra fosforilación a nivel de sustrato. Es otro paso importante en la regulación de la vía glucolítica. Muchos glúcidos, aparte de la glucosa, entran en la glucólisis, luego de ser transformados en uno de los intermediarios glucolíticos. Así, por ejemplo, tenemos la manosa, que por una exoquinasa se convierte en manosa 6-fosfato y por una isomerasa pasa a ser fructosa 6-fosfato, entrando así a la vía glucolítica. La galactosa se convierte en glucosa 1-fosfato a través de un derivado azúcar nucleótido unido a galactosa para formar el UDP-glucosa. Este UDP-glucosa se convierte en este UDP-galactosa se convierte en UDP-glucosa y esta en glucosa 1-fosfato que puede convertirse en glucosa 6-fosfato y entrar a la ruta glucolítica. El UDP queda disponible para acoplarse a otra galactosa y reiniciar el ciclo. Con respecto a la fructosa, esta, a través de su quinasa respectiva, forma la fructosa 1-fosfato y por una aldolasa se escinde o divide en dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído, el cual, a expensas de una quinasa, forma el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona-fosfato por una isomerasa, como vimos en la vía glucolítica, cambia a gliceraldehído 3-fosfato, quedando constituidos también de esta forma otros intermediarios de la glucólisis. Con respecto al rendimiento de la glucólisis, vemos que partiendo de una molécula de glucosa más 2 ATP más 2 NAD oxidados más 4 ADP y 2 pirofosfato, vamos a obtener 2 moléculas de piruvato más 2 ADP más 2 NADH reducidos
más 4 ATP y 2 moléculas de agua. Así el balance neto nos queda que, partiendo de una molécula de glucosa más 2 NAD más 2 ADP, obtenemos 2 piruvatos más 2 NAD reducidos y 2 ATP más 2 moléculas de agua. Este NADH producido en la glucólisis debe reoxidarse continuamente a NAD a partir o con el fin de contar con un aceptor de electrones para la reacción número 6 de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa. Existen dos rutas alternas para la reoxidación del NADH citosólico. Las vamos a desarrollar más adelante, pero acá las presentamos. La primera es aeróbica e implica lanzaderas que transfieren equivalentes de reducción a la cadena respiratoria. La otra es anaeróbica, en donde el NADH es reoxidado en el citosol por la lactato deshidrogenasa, reduciendo el piruvato a lactato. Ahora bien, obtuvimos el piruvato por glucólisis y según las diferentes condiciones en que se encuentran los tejidos, se obtendrán diferentes compuestos. Así, en una situación de presencia de oxígenos o aerobiosis, va a continuar su oxidación hasta acetil-CoA y vía ciclo de Krebs hasta dióxido de carbono y agua. En condiciones sin oxígeno, o sea, anaerobiosis, se va a convertir en lactato, proceso también llamado fermentación láctica. Ocurre en donde? En eritrocitos, músculo en contracción vigorosa y algunos microorganismos. También, otra situación que puede ocurrir con el piruvato es su transaminación a alanina por transaminasas, procesos que vamos a detallar cuando veamos el metabolismo de aminoácidos y proteínas más adelante en otro seminario. En la glucólisis anaeróbica o fermentación láctica, actúa la enzima lactato deshidrogenasa, en donde el piruvato producido por glucólisis se reduce a lactato. La reacción que ocurre en el citosol requiere NADH y es una reacción fácilmente reversible. Se regenera el NAD oxidado necesario para la glucólisis. El piruvato, procedente de la glucosa y otros azúcares, a través de la glucólisis, se oxida para dar lugar a acetil-CoA y dióxido de carbono, a consecuencia de la acción que sobre él se da y ejercido por una agrupación estructurada de 3 enzimas con múltiples copias de cada uno de ellos. Es el complejo de la piruvato deshidrogenasa, o PDH, el cual está localizado en las mitocondrias de las células eucarióticas y en el citosol de las bacterias. Hay una deshidrogenación y descarboxilación que se combinan del piruvato para formar el grupo acetilo del acetil-CoA. Estas reacciones requieren del accionar secuencial de 3 enzimas diferentes, así como de 5 coenzimas o grupos prostéticos diferentes, que son tiamina pirofosfato o TPP, flavina adenina dinucleótido o FAD, coenzima A, CoA, nicotinamida adenina dinucleótido, NAD y lipoato.
También hay 4 vitaminas diferentes, esenciales en los humanos y que son componentes muy importantes del sistema. Son la tiamina en el TPP, la riboflavina en el FAD, la nicotinamida en el NAD y el pantoteato en el CoA. El destino del piruvato se muestra en rojo. En el paso 1, el piruvato reacciona con la TPP de la enzima 1, que es la piruvato deshidrogenasa, dando una descarboxilación y formando el derivado hidroxietilo. En el paso 2, también interviene la piruvato deshidrogenasa y se transfieren 2 electrones y el grupo acetilo desde el TPP hasta la forma oxidada del grupo lipoil, lisina, de la enzima dihidrolipoil transacetilasa, que es la enzima 2, formándose el grupo acil-lipoil lisina reducida. En el paso 3 es una transesterificación en el que el grupo sulfidrilo o SH del CoA completa los 2 sulfidrilos del grupo lipoil lisina para que quede totalmente reducida y el CoA se une al grupo acetilo formando el acetil-CoA. En el paso 4, la dihidrolipoil deshidrogenasa o enzima 3 transfiere 2 átomos de hidrógeno del grupo lipoilo de enzima 2 al grupo prostético FAD de enzima 3. En el paso 5, el FADH formado transfiere un ion hidruro al NAD formándose NADH. Así el complejo queda preparado para reiniciar el ciclo. Aquí vemos el rendimiento energético en la producción de ATP que ocurre cuando una molécula de glucosa se oxida totalmente por vía aeróbica hasta CO2 y agua. Bueno, en la tablita vemos detallada la producción de ATP en cada paso de la oxidación de la glucosa y si se suman la cantidad de ATP que ocurren en cada fase de la oxidación de la glucosa, vemos que al final se obtiene un número aproximado de entre 30 a 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa oxidada. Durante el ayuno, muchas de las reacciones de la glucólisis se invierten con el fin de mantener las concentraciones de glucosa en sangre. Este proceso de producción de glucosa se llama gluconeogénesis. En la gluconeogénesis, que ocurre principalmente en el hígado bajo condiciones de ayuno, se sintetiza glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. En el ser humano, los precursores más importantes de glucosa son el lactato, el glicerol y los aminoácidos, especialmente alanina. Las reacciones en la gluconeogénesis son reversibles a los pasos de la glucólisis, con la excepción de 3 de ellas que son las llamadas reacciones de rodeo. Estas 3 reacciones incluyen, primero, la conversión de piruvato en fosfonolpiruvato, segundo, la conversión de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato y tercero, la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa. Más adelante veremos cómo el glucagón induce a este mecanismo. En esta diapo vemos los precursores gluconeogénicos nombrados anteriormente. Habíamos dicho el lactato,
que, como también habíamos mencionado, a expensas de la lactato deshidrogenasa, forma piruvato. La alanina, que por una reacción de transaminación que se verá posteriormente en el metabolismo de aminoácidos y proteínas, forma piruvato. Y también habíamos nombrado el glicerol. Este puede incluirse en la vía glucolítica a partir de estos pasos que están acá dibujados. El glicerol se puede transformar en glicerol trifosfato por una quinasa. Y a su vez este glicerol fosfato por la glicerol trifosfato deshidrogenasa convertirse en dihidroxiacetona fosfato, y como vimos, este es una de las dos triosas que se forman en la glucólisis y que por reacción inversa pueden entrar en un proceso gluconeogénico. En primer lugar, el piruvato se transporta desde el citosol a la mitocondria o se genera en la mitocondria a partir de la alanina en el proceso llamado transaminación. En la mitocondria, el piruvato se carboxila para formar el oxalacetato por la enzima piruvato carboxilasa, que es exclusiva de la mitocondria, y esta enzima requiere biotina. La formación de fosfoenolpiruvato a partir del piruvato se cataliza por una serie de enzimas en vez de una única enzima utilizada en el paso inverso para la glucólisis, ya que es una reacción con una gran variación negativa de energía libre, por lo tanto irreversible. El bicarbonato se convierte en CO2 a expensas del ATP y este CO2 reacciona con la biotina, y la enzima pudiendo así reaccionar con el piruvato para dar oxalacetato. El CO2 que se había sumado al piruvato para formar oxalacetato se libera en la otra reacción derecha mostrada, reacción que es catalizada por la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, generando al fosfoenol piruvato. La reacción requiere GTP como dador del fosfato, y la fosfoenol piruvato carboxiquinasa se puede encontrar en la mitocondria o en el citosol. En humanos se encuentra en partes muy semejantes en cada compartimento. Aquí vemos vías alternativas para la obtención de fosfoenol piruvato. Debido a que la membrana mitocondrial no tiene transportador de oxalacetato, antes de ser exportado al citosol el oxalacetato, debe ser reducido a malato mediante la malato deshidrogenasa mitocondrial, que lo hace a expensas del NADH. El malato así sale de la mitocondria mediante un transportador específico de la membrana mitocondrial interna, y en el citosol el malato se reoxida a oxalacetato con producción de NADH citosólico por la malato deshidrogenasa citosólica. El NADH citosólico se requiere para reducir el 1,3-bifosfoglicerato en gliceraldehído trifosfato durante la gluconeogénesis. Entonces, ese NADH citosólico generado por la malato deshidrogenasa citosólica es fundamental para esta reacción. No olvidemos que la proporción de NADH citosólico siempre va a ser menor respecto al existente en la mitocondria. Otra vía, cuando el lactato es el precursor gluconeogénico, ya que este es producido luego de un ejercicio intenso en el músculo anaeróbico o por glucólisis en eritrocitos, genera otro rodeo que es la conversión del lactato en piruvato en el citosol por la lactato deshidrogenasa, como ya la hemos presentado. En este caso ya no es necesario transportar el poder reductor hacia el citosol,
porque ya se obtiene con esta reacción. Así entra el piruvato a la mitocondria y actúa la piruvato carboxilasa de la misma manera que vimos en la otra vía, sintetizando oxalacetato, y este internamente en la mitocondria se convierte en fosfoenolpiruvato por la fosfoenolpiruvato carboxigenasa mitocondrial, que es una isoforma de la citosólica, y así el fosfoenolpiruvato puede salir de la mitocondria y en citosol hacer gluconeogénesis. Como otro punto a tener en cuenta, sepamos que si el precursor es alanina, esta puede convertirse en piruvato por transaminación y seguir el camino de las mismas conversiones. Y otro punto a tener en cuenta es que el oxalacetato también se puede convertir en aspartato y salir de la mitocondria como aspartato. Pero este concepto lo vamos a desarrollar más adelante. Solo se los nombro acá para tenerlo como un punto de relación con una explicación que va a venir posteriormente. Los pasos restantes de la gluconeogénesis tienen lugar en el citosol, así comenzando con el fosfoenolpiruvato como sustrato. Los pasos de la glucólisis se revierten para formar gliceraldehído 3-fosfato. Aquí vemos que por cada 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se forman, una se convierte en dihidroxiacetona-fosfato. Así, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona-fosfato se condensan para formar fructosa 1,6-bifosfato a través de la reacción inversa de la aldolasa. Como mencionamos anteriormente, el glicerol puede formar dihidroxiacetona-fosfato entrando así en la vía gluconeogénica en este nivel. En la conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato, la enzima que interviene es la fructosa 1,6-bifosfatasa, liberando un fosfato de la fructosa 1,6-bifosfato para formar la fructosa 6-fosfato. Esta reacción no es la inversa de la fosfofructoquinasa 1, ya que no se forma ATP con el fosfato que sale, porque este fosfato tiene una unión de baja energía. Entonces se promueve la hidrólisis prácticamente. Esta reacción constituye el segundo rodeo. En la siguiente reacción, cuando la fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato, actúa la misma isomerasa de la glucólisis. El tercer rodeo lo constituye la conversión de la glucosa 6-fosfato en glucosa, a partir de la desfosforilación de esta. La enzima interviniente es la glucosa 6-fosfatasa, que hidroliza simplemente al éster fosfato. Esta enzima se encuentra en la cara de la luz del retículo endoplásmico de los hepatocitos y de las células renales y epiteliales del intestino delgado, pero no en otros tejidos, y por lo tanto otros tejidos son incapaces de suministrar glucosa a la sangre. Esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, no solo se usa en la gluconeogénesis, sino también para formar glucosa sanguínea a partir de la degradación del glucógeno hepático, como lo verán detalladamente en Glúcidos 2, en el seminario de Glúcidos 2. Aquí se muestra de manera extendida, digamos, y gráficamente, cómo es la desfosforilación de la fructosa 1,6-bifosfato por la fosfatasa mencionada y cómo se convierte en este producto que es la fructosa 6-fosfato.
Aquí vemos gráficamente la ubicación de la glucosa 6-fosfatasa en la membrana del retículo endoplásmico de los hepatocitos y cómo ingresa la glucosa 6-fosfato para su desfosforilación. La glucosa 6-fosfato ingresa por transportadores específicos de tipo T1, como así también otros transportadores de tipo T son utilizados para exportar a la glucosa y a los grupos fosfato desde el interior del retículo hacia el citosol para finalmente exportarse la glucosa desfosforilada vía GLUT2 hacia la sangre. La gluconeogénesis es energéticamente cara, pero esencial, hablando en términos justamente energéticos, ¿no? La suma de las reacciones biosintéticas que van del piruvato a la glucosa se muestran aquí. Así, por cada molécula de glucosa formada a partir del piruvato, se requieren 6 grupos fosfato de alta energía, 4 de ATP y 2 de GTP. Además, se requieren 2 moléculas de NADH para la reducción de 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Vemos que como resultado da una reacción energéticamente favorable con un delta G de menos 9 kilocalorías mol. En cambio, si hipotetizamos que la gluconeogénesis sería la inversa de la glucólisis, obtendríamos una reacción global energéticamente desfavorable con un delta G de 20 kilocalorías mol. Por este motivo es que se usa la energía del ATP y GTP para que la gluconeogénesis sea un proceso energéticamente favorable.